Bueno, buenos días. Es un momento muy especial porque la verdad que es una amiga de la casa. Acá tienen su currículum. De la casa. Carolina fue residente del hospital y después, bueno, hizo toda su carrera de infecto en el Hospital Garrahan. Hemos sido compañeros de trabajo. Ella me sigue diciendo mi jefe, pero es mentira. Yo nunca fui su jefe, fuimos compañeros de trabajo. Compartimos la pandemia de 2009 de gripe y bueno, así que realmente es una alegría grande que estés acá. Bienvenida. Eh, el tema del cual ella trabaja todos los días, así que realmente es una experta que está con nosotros, así que hay que aprovecharla. Eh, Ella va a hablar sobre neutropenia febril en pediatría, así que bueno, vamos a sacarle el jugo. Buen día a todos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Esto, en lo que está en la carátula, no era un currículum, sino que era para mostrarles mis idas y vueltas, mis orígenes. Yo me formé acá como pediatra, después hice infectología, después volví, después me volví a ir, bueno, cosas de la vida. Pero bueno, el Hospital Alasia sigue siendo, como digo, en el Garrahan, mi hospital. Y cuando vengo acá seguramente voy a decir mi hospital, porque considero que ambos son mis hospitales. Y siempre mi corazoncito va a seguir estando acá y en todos ustedes porque, bueno, tengo grandes amigos y los considero a todos parte de mi familia hospitalaria. Bueno, vamos a hablar de neutropenia febril, como dijo Gustavo. En realidad ahí está. No, espera. ¿Cómo para que te sienta en tu casa? Por supuesto, como en las mejores familias. No quiero que se le corte la gente que le tiene. No, lo que quería era avanzarlo de acá, pero ahí está, ya lo corrí. Para acá, pero me parece que no tengo pantalla completa. Por mí sí. Bueno, me corro para acá porque si no tengo gente que la tengo allá escondida. Los tópicos de los que vamos a hablar van a ser bueno, vamos a hacer una breve introducción, vamos a recordar las definiciones de neutropenia y neutropenia febril, la categorización del riesgo, qué es, cómo se hace y para qué sirve, cuál es el diagnóstico inicial en el paciente neutropénico febril, cuál sería el tratamiento empírico adecuado, cómo se maneja la evolución del paciente, las estrategias nuevas o relativamente nuevas de escalamiento y descalamiento, cómo serían los tratamientos acortados en la neutropenia febril y qué dicen las últimas guías al respecto. Buen día, doctor Caraca. Bueno, a manera de introducción, sabemos que la neutropenia inducida por la quimioterapia es un efecto de los adversos de los más comunes en los niños con cáncer y que aunque la sobrevida de los pacientes aumentó sustancialmente con las nuevas quimioterapias, las nuevas terapias de sostén, las infecciones siguen siendo una importante causa de morbimortalidad, no solo por la enfermedad, sino por las complicaciones relacionadas a los cuidados de la salud. La fiebre durante el episodio de neutropenia es muy frecuente, sobre todo en pacientes con neoplasias hemato-oncológicas, que ocurren en más del 80% de los casos, pero tenemos que tener en cuenta que solo el 50% de esas neutropenias febriles van a tener foco clínico y entre un 10 y un 25% van a ser microbiológicamente documentadas. Con respecto a la epidemiología, hace muchos años predominaban los bacilos gram negativos, después hubo un tiempo que la incidencia de bacilos gram negativos bajó con un predominio de cocos positivos, sobre todo infecciones relacionadas a catéteres, y en los últimos años hemos visto un resurgimiento, un aumento en la incidencia de los bacilos gram negativos, tanto pseudomonas como enterobacterias, y un aumento de los porcentajes de bacilos gram negativos multiresistentes. Acá uno de los tópicos que van a ver que voy a remarcar muchas veces, voy a ser insistente con algunos cuestiones puntuales que me parecen las más importantes, es que la neutropenia febril es una urgencia infectológica por la alta morbimortalidad y que los cuidados consisten en la administración precoz, lo antes posible, de antibióticos de amplio espectro. Para recordar las definiciones, sabemos que la neutropenia es el paciente que tiene un recuento de polimorfonucleares por debajo de 500
o el paciente que tiene menos de 1000 polimorfonucleares, pero con una expectativa de tener menos de 500 en las próximas 48 horas con respecto a la intensidad y al momento en el cual hizo la quimioterapia. La neutropenia profunda o severa, ahora vamos a ver más adelante para qué lo tenemos en cuenta, es cuando el paciente tiene un recuento de polimorfonucleares por debajo de 100. Y la neutropenia prolongada es aquella que tiene una expectativa de duración de más de 7 días. Algunas guías dicen 7 días, dicen 10 días. Y definimos neutropenia febril, perdón, por si no quieren tomar nota, la presentación se las voy a dejar, por si no quieren, como quieran. Definimos la neutropenia como el episodio del paciente que tiene menos de 500 neutrófilos y que tiene un registro febril de 38,5 o más, o 2 registros de 38 o más, separados por al menos 1 hora en el curso de la neutropenia. La doctora, la recaída de fiebre intraneutropenia se define como la reaparición de la fiebre después de que el paciente en el mismo curso de la neutropenia estuvo 48 horas sin fiebre. ¿Esto qué nos hace sospechar? Que el paciente tiene una infección nueva por algún germen resistente, es decir, una superinfección. Y la superinfección la definimos como la infección que se produce durante el tratamiento de la neutropenia febril o dentro de la primera semana de discontinuado tratamiento antibiótico. Dentro de las superinfecciones debemos tener en cuenta no solamente las bacterias resistentes, sino y sobre todo las infecciones fúngicas. Bueno, para el inicial es muy importante la categorización del riesgo del paciente, es decir, separar el paciente de alto riesgo o bajo riesgo. ¿Para qué nos va a servir? ¿Alto riesgo de qué? De tener una infección bacteriana severa, de tener una bacteriemia o de morir, o si el paciente es de bajo riesgo. La importancia de determinar el riesgo está dada en reducir la toxicidad a los antimicrobianos, en evitar infecciones intrahospitalarias, en disminuir el riesgo de infecciones fúngicas, en reducir la resistencia antimicrobiana, que es algo no menor, en mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, en ahorrar costos en salud y en mejorar la utilización de recursos. Pero sobre todo en indicar el tratamiento adecuado de acuerdo al tipo de riesgo que tiene ese paciente para disminuir su morbimortalidad y hacer un uso racional de antibióticos. Entonces, volviendo a la categorización de alto y bajo riesgo que les nombré previamente, hay algunos datos que tenemos que tener en cuenta para poder después clasificar al paciente. Con respecto a los focos clínicos que van a ser de alto riesgo, son la celulitis facial, la celulitis de cara, la gingivitis necrotizante, la celulitis del sitio del catéter, el foco perianal. Pongo foco perianal y no absceso perianal porque recordemos que en pacientes neutropénicos es poco probable que uno vea un absceso y es poco probable que uno vea signos de flebosis. Entonces, si vamos a estar esperando que el paciente tenga eritema o tenga tumefacción, vamos a llegar tarde. Entonces, lo que vamos a hacer hincapié en ese paciente es buscar, preguntar, interrogar si tiene dolor espontáneo o palpar a ver si tiene dolor. Si tiene fisuras o si tiene facelo o tiene mucositis, podemos sospechar que la causa sea mecánica, pero si no tiene nada a la inspección, tenemos que sospechar que el paciente está haciendo un absceso perianal y probablemente lo desarrolle cuando recupere los polimorfonucleares. Bueno, otro foco clínico de riesgo es la tiflitis o enteritis. Digo enteritis porque a veces no solo se circunscribe al ciego, neumonía o neumonitis, distrés respiratorio y sepsis. Con respecto a las comorbilidades asociadas que hacen que un paciente pase a ser un paciente neutropénico febril de alto riesgo, la hipoglucemia, la hipocalcemia, la hiponatremia, hipomagnesemia con respecto al laboratorio, los sangrados incoercibles, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal o hepática, hacen que el paciente pase a ser de alto riesgo. Y con respecto al estadio de enfermedad de base, la inducción, la recaída o el segundo tumor hablan de tratamientos muy mielotóxicos que, por el tipo de quimioterapia que reciben, sabemos que van a tener una expectativa de neutropenia prolongada y profunda. Entonces van a ser pacientes de alto riesgo. Y también, por supuesto, el trasplante de médula ósea y los niños que tienen enfermedades genéticas asociadas, sobre todo el síndrome de Down. Y por último, con respecto a la predicción de neutropenia, el número de neutrófilos está en relación inversa a la incidencia de infección y la duración de la neutropenia está en relación directa a la infección. Entonces ahora, para categorizar al paciente como criterio de bajo riesgo, es un paciente que está en buen estado general, que no tiene ninguno de los focos clínicos de riesgo que mencionamos,
que no tiene signos de comorbilidad severos asociados de los que nombramos también, que tiene una expectativa de neutropenia de menos de 7 días, que tiene una PCR cuantitativa de menos de 40, que no tiene recaída de fiebre intraneutropenia, y esto para el caso de que uno elija y pueda tener un manejo ambulatorio, que tenga una familia continente, que la familia sea confiable, que la familia pueda acudir en caso de urgencia. Y en la reevaluación de las 48 a 72 horas, que el paciente tenga cultivos negativos, que tenga defervescencia de la fiebre y que muestre algún indicio de recuperación medular sin signos de infección ni comorbilidad, por supuesto. Con respecto a la categorización del paciente de alto riesgo, va a ser aquel paciente con una predicción de neutropenia prolongada de más de 7 días, con una enfermedad, un estadio de enfermedad de base de los que dijimos de riesgo, es decir, inducción, recaída, segundo tumor, segunda enfermedad, que son los que reciben tratamientos más mielotóxicos, que tenga signos de sepsis, de compromiso respiratorio o intestinal, que tenga comorbilidades o focos clínicos de riesgo, no se los voy a volver a repetir, o que tenga también, son índices de alto riesgo, la edad mayor de 12 años, que el intervalo entre el inicio de la neutropenia febril y que haya terminado la quimioterapia sea de menos de 7 días, que tenga una alta de más de 39 grados, que tenga una neutropenia profunda con menos de 100 polimorfonucleares, que tenga plaquetopenia o que tenga la proteína C reactiva mayor a 90. Eso nos va a hacer categorizar al paciente como un paciente de alto riesgo. Estos dos scores se desarrollaron en el Hospital Garrahan, los desarrolló el doctor Hugo Paganini y colaboradores hace muchos años. Yo, como soy muy joven, no llegué a colaborar. Bueno, fue antes de que yo llegara a infectología. Que son bastante importantes porque si bien uno sabe que el paciente neutropénico febril es un paciente que tiene que estar en continua revisión porque cambia minuto a minuto y hora a hora, un paciente que puede estar perfecto, a la hora está chocado, entonces son pacientes que ameritan que uno esté encima continuamente. Estos dos scores sirven para predecir qué paciente va a ser aquel que uno va a tener que estar más encima y controlándolo más de cerca porque van a tener más riesgo de tener una bacteriemia o de morir. Con respecto al score de bacteriemia, las variables que vamos a tener en cuenta son el estadio de enfermedad de base de riesgo, que ya se los mencioné, la presencia de mucositis y la neutropenia severa, y vemos que si el paciente tiene un solo punto, tiene un menos de 2% de riesgo de tener una bacteriemia, pero si suma todos los puntajes, va a tener un 33% de tener una bacteriemia. Entonces, ese es un paciente en el que vamos a estar mucho más atento que lo que deberíamos estar, porque sabemos que puede tener una bacteriemia. Mientras persista neutropénico febril, sí. Sobre todo al ingreso. Sí. Ah, sí, acá me preguntan qué día hago el score. El score se va repitiendo, pero sobre todo al ingreso del paciente porque después ya tenés el resultado de los cultivos. Sobre todo al ingreso. Sería como de buena práctica si uno lo hace, si uno lo implementa, ponerlo en la historia clínica, que no suelen hacerlo y no suele estar a diaria. Bueno, ahora con respecto al score de mortalidad, las variables que se tienen en cuenta son el estadio de enfermedad de base de riesgo, la presencia de comorbilidad y ya en este caso la bacteriemia constatada. Entonces vemos que el paciente que suma de 0 a 3 puntos no debería tener mortalidad, no debería morir, y que el paciente que suma 4 puntos ya tiene casi un 6% de riesgo de morir y el paciente que suma 6 puntos tiene un 40% de riesgo de mortalidad. Bueno, ahora con respecto al manejo inicial, siempre lo principal es el interrogatorio y el examen físico minucioso. Vamos a preguntar última quimioterapia, cuándo fue, o sea, si uno espera que el paciente esté neutropénico o no, qué tipo de quimioterapia recibió, si recibió bloques de alto riesgo, si el paciente está en mantenimiento. Uno no esperaría que esté neutropénico, salvo que tenga una infección, que es neutropénico, una virosis, por ejemplo, y uno va a esperar que la neutropenia sea corta. Antecedentes infectológicos o epidemiológicos relevantes, por ejemplo, en la pandemia le preguntábamos si tuvo contacto estrecho con alguien con COVID, bueno, cosas puntuales que van surgiendo, la presencia o no de catéter para sospechar infecciones asociadas al catéter y, bueno, prestamos especial atención a la piel,
Cuando yo me formé como infectóloga siempre nos decían que cualquier lesión en la piel podía ser cualquier cosa, y es así. A veces veíamos lesiones que parecían una de libro y los biopsiábamos y eran un hongo, o petequias o manchitas que parecían de picaduras y terminaban siendo un fusarium. Entonces, como para acordarnos siempre, lesiones en piel se biopsian siempre en el paciente hemato-oncológico, siempre. Revisar siempre las mucosas oral y perianal, sobre todo la zona perianal, palpar para constatar dolor, el sitio de inserción del catéter y el abdomen. Que solo el 5% de los pacientes van a tener foco clínico de infección. Con respecto a los focos clínicos más frecuentes, si sumamos las infecciones respiratorias agudas, altas y bajas, son el foco más frecuente, seguido por el foco cutáneo, en tercer lugar el foco gastrointestinal y por último la infección urinaria. Entonces, con respecto a los exámenes complementarios, ¿qué vamos a pedir? Un hemograma, un hepatograma, una función renal, medio interno y coagulograma. Todo esto para ver si el paciente está neutropénico o no neutropénico y si está neutropénico severo. Eso por un lado. Y el resto del chequeo lo vamos a pedir para ver si el paciente tiene comorbilidades asociadas que ya mencionamos. Los reactantes de fase aguda, sobre todo la PCR, nos va a servir para la categorización del riesgo y opción en el control evolutivo. Con respecto a los hemocultivos lo ideal, si bien sabemos que la neutropenia febril es una urgencia infectológica, el rédito baja mucho cuando uno toma los hemocultivos después de la primera dosis de antibiótico. Entonces lo ideal sería precozmente tomar los hemocultivos y hacer la infusión del antibiótico. Baja de más o menos un 12% a un 4% después de que uno le dio el antibiótico. Con hemocultivos periféricos, ahora van a entender por qué les digo esto, aumenta un 12% el rendimiento diagnóstico. Hay nuevas guías que ya les voy a mostrar más adelante que dice que con solo tomar hemocultivos a través del catéter bastaría porque no aumenta tanto el rédito de los hemocultivos periféricos. Pero después, no solamente que a nosotros por lo pronto sí nos aumenta el rédito en hemocultivos periféricos porque no todas las bacteriemias son asociadas a catéter o no toda la sangre durante la bacteriemia circuló justo en el momento exacto en el que uno el catéter, nos sirve para diferenciar si una bacteriemia es primaria, si una bacteriemia es asociada a catéter o si tiene una colonización del catéter, que a veces determinados gérmenes que no se pueden erradicar también es indicación de retiro. Entonces, nosotros tomamos hemocultivos periféricos y recuento diferencial de catéter. Y bueno, el valor de la repetición ante la persistencia febril con estabilidad clínica, según algunas guías, es limitado, y sí serían de más utilidad ante la reaparición de la fiebre, o sea, recaída de fiebre intraneutropenia, sospechando en una superinfección, ante la inestabilidad hemodinámica o ante cambios clínicos. Nosotros en la práctica diaria, yo les voy haciendo las acotaciones porque así hago el comparativo. En la práctica diaria lo hacemos cada 48 horas mientras el paciente persiste neutropénico y febril para pesquisar superinfecciones. Con respecto al urocultivo, la toma del urocultivo nunca, en este caso, nunca debe demorar la administración del antibiótico. El urocultivo pocas veces es positivo y en la mayoría de los casos no modifica la conducta antibiótica, así que el urocultivo se puede juntar después y el sedimento urinario en neutropenia no sirve para nada porque si el paciente no tiene neutrófilos no va a hacer reacción inflamatoria, así que no tenemos nada para ver en el sedimento urinario. Virológico de secreciones nasofaríngeas, que antes lo hacíamos solamente en el paciente que tenía síntomas respiratorios, en este momento lo estamos haciendo en todos los pacientes que tienen fiebre, porque sabemos que hay virus respiratorios que no siempre tienen síntomas respiratorios, y otros cultivos teniendo en cuenta el foco de infección, ni lo voy a leer entero, no se asusten, va a quedar en la bibliografía, de acuerdo al foco que tenga el paciente, respiratorio, enteral, cutáneo, mucositis o meningio, van a ser las muestras que uno debería enviar o debería tomar. ¿Para el virológico usan FilmArray o algún método rápido? Tenemos FilmArray que se usa para los pacientes que están en la terapia, que uno quiere tener un diagnóstico rápido, o los pacientes que tienen el virológico ampliado con PCRs, que tienen un determinado panel. Si ese da negativo y el paciente persiste muy sintomático, con mucha clínica respiratoria, sin una documentación microbiológica, ahí le hacemos el FilmArray porque es más caro. Sí. Sí, sí, en la celulitis, digamos, celulitis, me preguntan si el foco cutáneo al que me refería
incluye las infecciones asociadas a catéter. Celulitis del sitio del catéter, sí, lo incluye. Y por último, la placa de tórax, que antes la hacíamos de rutina al ingreso, se demostró que no tiene utilidad porque solo un 3% de los pacientes tienen neumonía asintomática y que no modifica la evolución del paciente hacerle la placa o no, así que solo se solicita cuando el paciente tiene síntomas respiratorios. Con respecto al tratamiento empírico inicial, ahora voy a hablar de la neutropenia febril de alto riesgo, pero después les voy a hacer un comentario con respecto a las de bajo riesgo. Igual la hora de oro corre para todas las neutropenias febriles. Recordamos que el antibiótico tiene que ser lo antes posible, idealmente en la primera hora, que se llama la hora de oro, desde el ingreso, recordando que es una urgencia infectológica y que la demora aumenta el riesgo de mortalidad. Hasta hace muy poquito veníamos usando tratamiento combinado, veníamos usando amikacina, que la suspendíamos con 24 horas de antibióticos, en otros lugares no la suspendían nunca, no estoy hablando de ustedes ni nada, estoy hablando en general. No sé ustedes cuándo la suspendían, pero no importa, no viene el caso. Bueno, ya no se usa más la amikacina, no tiene rédito, aumenta los síntomas de afectación o de fallo renal y no le aporta nada al paciente. Así que el tratamiento debería ser con monoterapia por vía parenteral, con un antibiótico bactericida, considerando que el paciente está neutropénico, que sea de amplio espectro, con cobertura antiseudomonal, utilizando piperacilina tazobactam, carbapenemes, cefepime o, si en el caso de ceftazidima, con el agregado de amikacina porque tiene menor rédito con respecto al tratamiento de la ceftazidima como monoterapia, menor espectro. Siempre tenemos que tener en cuenta la epidemiología local, los gérmenes que tenemos en nuestra epidemiología y las colonizaciones del paciente, y el tratamiento combinado queda destinado, digamos, a pacientes que uno le quiere dar mayor cobertura para bacilos gram negativos, en pacientes que tienen colonizaciones previas y más si el paciente está hemodinámicamente descompensado, o el agregado de vancomicina cuando el foco lo amerita. La vancomicina no se agrega porque el paciente sigue teniendo fiebre, porque el paciente, nada. Las indicaciones precisas del uso de vancomicina son la infección de piel y partes blandas, el paciente con infección osteoarticular, infección del sitio del catéter, el paciente por supuesto tenga clínica de sepsis o que tenga distrés respiratorio. Y después de la revolución con cultivos y el foco clínico, los antibióticos que se pusieron como tratamiento combinado deberían suspenderse si no lo necesita. Y vuelvo a repetir, tener en cuenta las estrategias de escalamiento y desescalamiento. Esto es nada más para mostrarles, hay miles de trabajos de la hora de oro, así como lo hay en sepsis. Este es uno que se hizo en México con respecto a... Implementaron una serie de medidas para bajar el tiempo de la administración del antibiótico en la guardia, para no leérselos enteros, donde incluyeron 204 niños con episodios de neutropenia febril y bajaron el tiempo de la administración del antibiótico de 60 minutos a 30 minutos. Y observaron que disminuyendo el tiempo de administración del antibiótico disminuía la incidencia de sepsis. Vemos acá con valores estadísticamente significativos que disminuyeron los índices de sepsis y de shock séptico, por lo cual, acortando los tiempos de indicación del antibiótico, evidenciaron la disminución significativa de shock séptico. Ahora, con respecto a la optimización del antimicrobiano en cuanto a cuál elegir y a cuál es la duración del tratamiento, tenemos que tener en cuenta 3 variables: la elección del antibiótico, el timing o el momento en el cual lo vamos a administrar y la duración del tratamiento. Con respecto a la elección, la categorización del paciente, si es de alto o bajo riesgo, cuál es su estado clínico, si tiene sepsis, no tiene sepsis, y debería ser con monoterapia parenteral, con cobertura antiseudomonal, y el uso de glucopeptidos, si no tiene indicación precisa, no ha demostrado utilidad. Con respecto al timing, repito, el momento de administración modifica la evolución del paciente con sepsis o bacteriemia, y el punto de corte de 1 hora se considera una medida de calidad de atención. Y por último, la duración del tratamiento, como vamos a ver más adelante, es un tema de controversia entre las distintas guías. Microbiano, cuando el paciente sale de la neutropenia, independientemente de que tenga 10 días sin fiebre, por decirles un número, y hay otras guías que, estando el paciente neutropénico con cultivos negativos, con estado general, sin foco clínico
Este cuadro lo puse, no dice mucha cosa nueva, pero me pareció muy gráfico. Es el Y con respecto al tratamiento empírico inicial, el ajuste va a estar basado en los hallazgos microbiológicos y en la evolución clínica del paciente. Y si el paciente tiene mala evolución, lo que viene más adelante es que la investigación de superinfecciones y de infecciones fúngicas. Y con respecto a la duración, bueno, esto como está sacado de este mismo artículo, dice lo que ya les nombré, continuar con tratamiento antibiótico hasta que el paciente sale de la neutropenia, como dicen algunas guías, o cuando el paciente, estando neutropénico, deja de tener fiebre con cultivos negativos. Bueno, acá para hacerles un repaso de la neutropenia febril de bajo riesgo, el tratamiento, si puede hacerse ambulatorio, si no se puede hacer ambulatorio, el esquema antibiótico no se cambia, no es que porque nos ha pasado que los pacientes están en mantenimiento y entran neutropénicos febriles porque tienen una virosis respiratoria y suben a la sala con piperacilina tazobactam. Y en realidad están internados porque no pueden volver para ver los cultivos. O sea que el tratamiento no debería modificarse porque el paciente se interne o no, sino por el riesgo. El tratamiento indicado sería ceftriaxona y con hemocultivos de 24 horas, siempre que uno tenga una bacteriología confiable y rápida, por supuesto. Con 24 horas de cultivos negativos, el paciente sin foco clínico podría pasar a cefixime o a ciprofloxacina hasta que tenga 24 horas a febril y más de 100 neutrófilos, o sea que salga de la neutropenia severa. Y si el paciente a las 24 horas de cultivos negativos tiene foco clínico, por ejemplo, una otitis, el tratamiento se adecua al foco clínico. Y con respecto a la neutropenia febril de alto riesgo, acá espero no hacerles una ensalada, pero después más adelante lo repito. En la neutropenia febril de alto riesgo, vamos primero del lado derecho. Si el paciente no tiene sepsis, ni distrés respiratorio, ni recaída de fiebre intraneutropenia, ni foco clínico de riesgo, el tratamiento de elección sería piperacilina tazobactam. Y si el paciente tiene alguno de todos esos diagnósticos que les dije, el tratamiento de base sería meropenem. Ahora, si el paciente tiene sepsis, el tratamiento adecuado sería meropenem, vancomicina, y si tiene shock séptico y está en la terapia, le agregamos anfotericina. Si el paciente tiene un distrés respiratorio, sería meropenem, vancomicina, más el resto de las drogas que uno le agrega cuando el paciente está distresado, que sería el oseltamivir, en épocas de circulación de influenza hasta ver el resultado del virológico, acitromicina hasta tener la PCR para micoplasma, y si no se hace PCR cumple los 5 días de acitromicina. Y si el paciente no recibía profilaxis para neumocitis girovesi, para PCP con TMS, se le pone tratamiento con TMS hasta tener los resultados. Y si tiene aparición de un nuevo infiltrado radiológico, se agrega además anfotericina. Si el paciente tiene recaída de fiebre intraneutropenia, el tratamiento sería meropenem más anfotericina, dependiendo del momento en el cual es la recaída de fiebre intraneutropenia. Como sabemos que las infecciones fúngicas, el mayor riesgo está a partir de la semana del inicio de la neutropenia febril, uno si tiene un paciente que antes del 5.º día, o sea, tuvo fiebre el día 1, no tiene fiebre 2 días, y el día 4 del episodio de neutropenia febril hace la recaída de fiebre intraneutropenia, ese paciente que venía con piperacilina tazobactam, le rotamos a meropenem y no le ponemos tratamiento antifúngico, salvo que tenga algún signo de gravedad, porque no estamos pensando en una superinfección fúngica en ese momento. Y con respecto a los focos clínicos de riesgo que nombramos, en general, salvo la celulitis del catéter, el resto están todos cubiertos solo con meropenem. No usamos. No lo usan No, directamente. no. Una cuestión de costo también. No, Es como tenemos protocolizado y claro. sí, supongo Eligieron que es por piperdas. seguramente que es por la cuestión de compras y lo tenemos protocolizado y lo usamos hace muchos Claro, años claro. Bien, y hasta hace poquito era con Anita y claro. ya no. Bueno, con respecto al sí, meropenem muy restringido. Es como de las patologías que tienen un uso más racional, no, diría no de la, sino la patología que tiene uso más racional de antibióticos en el hospital, porque como está tan protocolizado de hace tantos años, desde que vivía el doctor Paganini, es como que ya todo el mundo lo maneja y
bueno, cosas puntuales por supuesto nos consultan, pero en general es poco probable que le pongan antibióticos de más, o sea, que suba un neutropénico febril a la sala, que no tenga ninguna cosa en particular y que tenga meropenem, no ocurre. O alguien que le dio algo perianal y después sube a la sala y dicen, ah, no, tiene una fisura anal y le bajan opipertazo. Pero en general no le ponemos, porque después nos surgen las KPC y las MBL y de todas las multiresistentes y nos queremos matar. Bueno, con respecto para repasar a las indicaciones de vancomicina empírica, estarían restringidas al paciente con sepsis, con distrés respiratorio, con celulitis del catéter, infecciones de piel y partes blandas, tubo articular, y ya dejando de ser empírica cuando uno tiene un informe de cultivos positivos para cocos positivos. Y con respecto a las indicaciones de antifúngico empírico, usa antifúngico porque estamos usando también equinocandinas, estamos usando además caspofungina y anidula fungina. Antes era solo anfotericina, así que puse antifúngico empírico. Lo dejaríamos reservado para el paciente que persiste neutropénico y febril entre el 5º y el 7º día, más cerca del 7º que del 5º. No sé si ustedes tienen acceso para hacer galactomanano. Como nosotros, bueno, también como nos manejamos con los galactomananos, preferimos diferir hasta el día 7, más que para el día 5, salvo que sea un paciente con una LMA, que hizo un bloque SCAM, o un AIE, los bloques de altísimo riesgo, que sabemos que van a estar neutropénicos 30 días, y que es poco probable que no necesiten el antifúngico, pero si no tratamos de evitarlo, hasta el día 7. En caso de recaída de fiebre intraneutropenia después del día 5 del episodio, como les decía, pensando en una superinfección fúngica, ante la aparición de un nuevo infiltrado radiológico en el curso de la neutropenia febril, es un paciente que tenía una placa normal o que tenía un infiltrado y de golpe le aparece un bodoque estando neutropénico. Sería poco esperable que con una bacteriemia haga una consolidación, una neumonía, pero sí es esperable que aparezca, no siempre se ve en la placa, pero si aparece en la placa es muy grave, porque la infección fúngica lo que da es un infarto pulmonar, entonces no estamos esperando ver una manifestación de los polimorfonucleares, entonces sí podemos verlo en la placa, y esa sería la diferencia, y por eso vamos a pensar que es una infección fúngica y le vamos a poner el antifúngico. Y por último, en los pacientes que tienen antecedentes de candidiasis diseminada, o como le quieran llamar, visceral, o hepatoesplénica renal, cuando tienen menos de 500 polimorfonucleares, independientemente de que tengan fiebre o no, porque el fluconazol que suelen recibir estos pacientes es fungostático. Entonces, como tiene un antifúngico fungostático, cuando está neutropénico, preferimos darle un antifúngico fungicida. Entonces, resumiendo, la neutropenia febril de bajo riesgo, el tratamiento empírico inicial sería ceftriaxona, y en la de alto riesgo, si no tiene signos de sepsis ni ningún signo de riesgo, sería piperacinato Zobactam, y cuando tienen algún signo de riesgo sería meropenem más menos anfotericina y o vancomicina, según los que previamente les nombré. Igual les dije que quería dejar la presentación y les voy a dejar también nuestros protocolos de atención donde todo esto está especificado, así no se marea. Y esto es un cuadro aparte, que lo agregué porque me pareció importante. La fiebre en el paciente oncológico debut. Las leucemias en general cuando ingresan siempre tienen fiebre. Cuando nunca recibieron quimioterapia, el tratamiento de elección debería ser la ceftriaxona, porque es poco probable que tenga una bacteriemia por pseudomonas o por bacilos gram negativos, hasta el resultado de cultivos. Si con cultivos negativos tiene un foco clínico, se trata el foco clínico. Y si no tiene ningún foco clínico, se suspende el antibiótico, lo asumimos como fiebre enfermedad, no esperamos hasta que deje de tener fiebre ni nada para no seguir haciéndole presión antibiótica. Bueno, esto es nada más para mostrarles muy cortito un metaanálisis que hizo la doctora Rosanova de nuestro servicio, una de las jefas de clínica, que es acerca de la eficacia y seguridad del tratamiento empírico con piperacillina Zobactam como monoterapia en niños neutropénicos febriles. Voy a pasar directamente al final para no marearlos. Lo que ella llegó a la conclusión en este metaanálisis es que el riesgo de fracaso terapéutico de piperacillina Zobactam no fue mayor a los comparadores, que en su momento fueron cefepime, bueno, acá había un cuadrito que mostraba los trabajos que incluyó, cefepime, ceftamica o carbapenemes, no vio diferencias en cuanto a fracaso terapéutico ni tampoco con respecto a efectos adversos. Por lo cual, sería una droga útil
y con pocos efectos adversos, que de hecho es lo que vemos en la práctica. Bueno, ahora con respecto a la evolución a las 24-48 horas, en el paciente de bajo riesgo ya lo habíamos dicho, si no tiene foco clínico le dejamos ciprofloxacina o cefixima hasta que tiene 24 horas de febril y más de 100 neutrófilos. Y en el paciente de alto riesgo, a las 24-48 horas, con foco clínico o infección documentada, lo tratamos según el foco o el antibiograma, pero teniendo en cuenta que nunca lo vamos a dejar al paciente neutropénico febril sin cobertura para bacilos gram negativos. Si el paciente documenta una bacteriemia asociada a catéter por coagulasa negativo, o tiene una bacteriemia por aureus, o tiene una bacteriemia por streptococo viridans, no le vamos a adecuar a vancomicina o a ceftriaxona solito y lo dejamos neutropénico febril sin cobertura para bacilos gram negativos. Mientras persiste neutropénico febril, le dejamos la cobertura para bacilos gram negativos con el menor espectro, o sea, piperacin tazobactam más vancomicina. Si tiene un viridans que es sensible, le dejamos el pipertazo solo. Vamos viendo en base a eso, pero mientras tenga neutropenia febril, lo dejamos con cobertura para bacilos gram negativos. Y lo que les decía previamente, mientras persiste neutropénico febril, seguimos tomando hemocultivos cada 48 horas a través de periféricos y a través del catéter para pesquisar superinfecciones. Y al 5.º día de neutropenia febril se revalora la rotación a meropenem, pensando en superinfección, y entre el 5.º y el 7.º, como les había dicho, y fúngico, también pensando en una superinfección fúngica. Esto no lo van a ver, yo créanme que les digo lo que es lo que les digo, se ve muy chiquito. En la columna que está a la izquierda, dice que el paciente clínicamente estable, de bajo riesgo y que no tiene ninguna colonización reciente ni nada, uno le indica la monoterapia con un antibiótico bactericida con cobertura para pseudomonas y que con cultivos negativos y buena evolución clínica hace el descalamiento o suspende el antibiótico. En la columna del medio lo que dice es que si el paciente tiene signos de sepsis, independientemente del riesgo del paciente, le vamos a poner un carbapenem más vancomicina y si tiene alguna colonización, también otra cobertura para bacilos gram negativos. En ese paciente, tenga o no tenga documentación microbiológica, además de adecuar si tiene documentación microbiológica, pero evoluciona bien, no se le quita el resto de los antibióticos, porque uno sabe lo que documentó, pero no lo que no documentó. Sabiendo que el rédito en hemocultivos, habíamos dicho al principio que era entre un 10 y un 25%. Entonces, teniendo en cuenta que si evoluciona bien, no le vamos a suspender el tratamiento. Y en la columna de la derecha, en un paciente que está clínicamente estable, pero que se le puso el antibiótico por una colonización o una infección por un germen multiresistente reciente, con cultivos negativos, ese antibiótico se retira. Nosotros en la práctica diaria no le ponemos los antibióticos en base a las colonizaciones ni infecciones recientes, salvo que el paciente tenga sepsis o hemocultivos positivos. En el paciente clínicamente estable, nosotros particularmente no nos guiamos por las colonizaciones, pero bueno, tenemos una bacteriología que es bastante rápida, entonces también nos podemos como jugar con eso. Pero bueno, en las guías está escrito que debería hacerse, así que si lo hacen está perfecto. Bueno, con respecto a los tratamientos acortados, díganme si se van aburriendo o si quieren que corte un ratito o algo, por las dudas. Empiezo a hablar y no paro. Bueno, la duración del tratamiento es un tema de controversia en las guías y desde hace muchos años. Cuando yo empecé mi camino en la infectología, seguir con el tratamiento antibiótico hasta que el paciente saliera de la neutropenia era la regla. Y a partir de algunas guías que salieron a partir del 2011, se alentó tanto el descalamiento de antibióticos como acortar el tratamiento a los pacientes con neutropenia febril. Y en los últimos años hubo varios grupos de trabajo que han evaluado la implementación de estos métodos de descalamiento y de discontinuación precoz, evitando internaciones prolongadas, efectos adversos, resistencia y costos innecesarios, e intentando disminuir la inducción de resistencia antimicrobiana. Entonces, solo para nombrarles, ¿qué decían las guías en el año 2010-2011? Con respecto a los adultos, decían que hasta que tuvieran más de 500, es este cuadro,
decían que hasta que el paciente tuviera más de 500 polimorfonucleares y que en algunas excepciones, eventualmente, si el paciente estaba muy bien, se le podía continuar hasta que tuviera 500 polimorfonucleares con quinolonas. Y la guía de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica lo que decía era que había que dejarle los antibióticos hasta que el paciente tuviera más de 500 neutrófilos, más de 48 horas a febril y al menos 7 días de antibióticos, todo eso junto. Y si el paciente no salía de la neutropenia, se le hacían 14 días de antibióticos. Ahí incursioné yo en la infectología. Y después empezamos con algunos cambios. Aparece la guía de SIL, que inicialmente fue en adultos, donde fueron los más osados, que sugerían continuar el antibiótico hasta que el paciente tuviera 72 horas de tratamiento, que se hubiera mantenido hemodinámicamente estable y sin fiebre por al menos 48 horas, independientemente del recuento de polimorfonucleares. Y a su vez, la Sociedad Americana de Oncología Clínica en Niños, en el año 2017, se juega como un poco, porque dice que en pacientes que estén afebriles, pero con algún signo de recuperación medular, y ellos mismos lo especifican. El valor específico para definir la recuperación no ha sido establecido. O sea que no quedaba claro si era que no tengan neutropenia profunda o que no tengan neutropenia. Bueno, después de eso, fecha, no les voy a leer todos estos trabajos, no se asusten. Surgen muchos trabajos, los dos de arriba son en adultos, los siguientes son en pediatría, donde decían que la discontinuación de los antibióticos en pacientes afebriles con cultivos negativos, aún estando neutropénicos, era segura, que no había más riesgos de infecciones, y había alguno que decía que, bueno, que por lo menos esperaban que tenga más de 100 neutrófilos, pero que estando neutropénico y con pautas de alarma le suspendían el tratamiento. Después de eso aparece una revisión de Cochrane, que tampoco se las voy a leer entera, pero que dice, como que tira por tierra todos los trabajos que habían hecho todos los demás, y dice que no se observaron diferencias significativas en los tratamientos cortos o prolongados en términos de falla de tratamiento, pero que la calidad de la evidencia de los estudios era baja, que la mayoría eran antiguos y mal diseñados, y que solo 2 tuvieron bajo riesgo de sesgo de selección y que solo 1 utilizó cegamiento, por lo cual concluyen, y esto es la base de todo lo que viene posterior, concluye que mientras los estudios observacionales muestran seguridad muestran seguridad en la discontinuación de los antibióticos, los ensayos controlados aleatorizados muestran aumento en la incidencia de bacteriemias e infecciones clínicamente documentadas. Y que si bien en esta revisión, o sea, en este metaanálisis, no se observaron diferencias significativas, basado en la evidencia actual, no hay certeza suficiente para discontinuar los tratamientos antes de la recuperación de la neutropenia. Por lo cual ellos concluyen que se necesitan más ensayos aleatorizados, controlados aleatorizados, con buen diseño, que aborden la seguridad de esta estrategia. Y ahora, para terminar, vamos a resumir. Voy a ser repetitiva, pero porque las guías entre sí se repiten. Son las últimas guías que salieron en pediatría, la guía europea en el año 2020, son todas pediátricas. La guía del 2021, en la cual participamos con el doctor Escurra, la guía de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, y por último, la guía americana de Oncología Clínica, y próximamente está por salir la guía de neutropenia febril de la Sociedad Argentina de Infectología. Van a ver que se repiten, pero así nos queda fijado el conocimiento. El tratamiento empírico inicial en base a la estratificación del riesgo con monoterapia antiseudomonal, el uso de carbapenemes más otro antibiótico para bacilos gram negativos o glucopéptidos, es decir, vancomicina, en pacientes con sepsis o inestabilidad hemodinámica o, como habíamos dicho, con algún foco de riesgo. Es usar las estrategias de ajuste de antibióticos, escalamiento y desescalamiento en base a los cultivos. Si los cultivos son positivos, se debería desescalar a un menor espectro, pero en pacientes inestables, como habíamos dicho, si el paciente tiene buena evolución, no desescalar. Y en pacientes estables que se medicaron en base a la colonización, desescalar solo con cultivos negativos. Y en cuanto a cuándo discontinuar el tratamiento, la guía europea dice que hay controversias y que se necesitan más estudios. En la guía SLIPE de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica del 2021, nombramos también la estratificación del riesgo, la monoterapia, el agregado de aminoglucósidos, remarcamos que no resulta más efectivo y que es menos seguro,
salvo cuando uno use ceftazidima como tratamiento empírico inicial por el menor éxito terapéutico. Considerar agregar otro agente para cobertura para bacilos gram negativos si el paciente tiene sepsis o tiene sospecha de resistencia, y agregar vancomicina para bacteriemia por cocos positivos o los focos clínicos que previamente mencionamos. Y ahora, con respecto a las estrategias de escalamiento y desescalamiento, con hemocultivos positivos lo adecuamos al menor espectro, es decir, desescalamos. Si el paciente estaba estable, le pusimos meropenem y tiene cultivos negativos, bajamos a piperacina, tazobactam, por darles un ejemplo. Si el paciente tiene sepsis y tiene evolución favorable, no desescalamos independientemente de los cultivos. Si los pacientes clínicamente estaban estables al inicio y le pusimos drogas pensando en su resistencia o en su colonización, suspendemos esas drogas que pusimos agregadas. Y frente a la evolución desfavorable del paciente, persistencia febril, más inestabilidad hemodinámica, deterioro clínico, sepsis, aumentos de reactantes de fase aguda, un nuevo foco clínico de infección o recaída de fiebre intraneutropenia, pensamos en resistencia u otra etiología no cubierta, entonces escalamos el tratamiento. Sí. Por ejemplo, si vos tenés un paciente que sabés que está colonizado por KPC o que tuvo una bacteriemia por KPC y sabés que esa KPC es sensible a colistin, por decirte algo, le pones meropenem colistin y le subís la dosis del meropenem a 120 en infusión prolongada más el colistin a 7 por kilo. O si sabés que tiene una KPC resistente a colistin, le pones ceftazidima vivactam. Nosotros eso en el paciente está estable y no lo hacemos. No le ponemos el tratamiento en base a colonización, pero yo se los tengo que decir porque lo dicen las guías. Y por último, también la guía SLIPE dice que no hay evidencia para suspender el tratamiento en pacientes con menos de 100 polimorfonucleares, y como éramos muchos y no nos poníamos de acuerdo, evaluar en aquellos con evolución favorable, hemocultivos negativos y documentación viral sin otro foco clínico de infección. Y por último, y ya no los mareo más, la guía americana, que es la última que salió en el 2023, estratificar el riesgo, monoterapia, el segundo agente dice lo mismo, básicamente dice todo lo mismo, y finalmente dice que ellos no recomiendan la discontinuación temprana en pacientes con neutropenia febril de alto riesgo. Esto no se los voy a leer porque repite todo lo mismo que les acabo de decir. ¿Y qué hacemos nosotros en el Hospital Garrahan? Bueno, en nuestros protocolos de atención del 2018 y hasta la fecha y hasta nuevo aviso, lo que hacemos en la neutropenia febril de alto riesgo, bueno, dice la revalorización al cuarto día, porque es el tiempo que uno esperaría mínimo para que tenga 72 horas a febril. Si el paciente tiene buena evolución clínica con 72 horas a febril, independientemente de que tenga menos de 500, menos de 100, tenga 0 neutrófilos, suspendemos antibióticos. Sí, nada, ni cipro ni nada. Suspendemos todo. Y en los pacientes que tienen 24 horas a febril y recuperaron la neutropenia, ya con 24 horas a febril suspendemos el tratamiento. Y en el paciente con mala evolución, empezamos a buscar la superinfección bacteriana o fúngica. Los galactomannos, la tomografía de pulmón, la evaluación por otorrinolaringología y evaluar el agregado de antifúngicos. Entonces, para concluir, la neutropenia febril, recordamos que es una urgencia infectológica, que los pacientes deben ser categorizados, que el tratamiento empírico inicial debe ser administrado en forma precoz, con monoterapia con cobertura para pseudomonas, utilizar las estrategias de escalamiento y desescalamiento. Las guías difieren en cuanto a suspender y se necesitan más estudios, pero los tratamientos acortados son promisorios y nosotros en la práctica diaria, con 600 episodios al año de neutropenia febril de alto riesgo, por ahora nos viene yendo bien con esta estrategia que llevamos bastantes años utilizándolo. Y lo que les dije que era la guía del 2018 es porque estamos reevaluando suspender antes, o sea, antes de las 72 horas. Estamos en algunos pacientes suspendiendo de alto riesgo a las 48 y quizás en algún momento se suspendan a las 24 horas de paciente a febril. Por eso les decía que era la guía por lo pronto del 2018. Y nada más, esos son Mora y Milo, mis bebecitos de 6 años. Y bueno, lo que me quieran preguntar.
Muchas gracias por la invitación. Perdón si les dejé la cabeza seca. Les prometo que les dejo la presentación, les dejo los protocolos. Hola, Jorgito. Sí. Espero no verlos mareados. Sí. Sí. No, no cometemos errores. Cada uno hace lo que puede con lo que le parece lo mejor para el paciente. No está escrito en ningún lado. De hecho, Gustavo había visto esta presentación, pero había cosas que me parecía que eran como arrancar muy, porque era destinada a infectólogos la otra charla, y me pareció que había cosas desde el punto de vista clínico y pediátrico que hacían falta, entonces yo busqué una presentación mía vieja, donde decía que en la neutropenia febril intrahospitalaria, o sea, el paciente venía internado y empezaba el episodio de neutropenia febril y arrancábamos con meropenem, y eso no lo hacemos más, entonces eso lo saqué. O sea, la recaída de fiebre intraneutropenia sí, pero la neutropenia febril intrahospitalaria o el paciente que se fue de alta y reingresa a los 2 días, no recaída de fiebre, sino un nuevo episodio de neutropenia febril, no le ponemos meropenem. Pero no, empezar con el esquema que tenía, no, empezar siempre con el esquema del menor espectro en base a tu epidemiología, salvo que vos por una resistencia, infección previa, colonización o lo que sea, quieras cubrirlo al paciente hasta tenerlo el resultado de tus cultivos y después descalás. Pero iniciar con el tratamiento con el último que tuvo, no. 10 días es un montón. No, no. Le volvés a poner el tratamiento empírico inicial. Si no tiene ningún foco de riesgo, ninguna cosa en particular, es de alto riesgo, fludaracina, tazobactam, solito está perfecto. Para inducirles menos resistencia, porque aparte si le dejamos 100 años un antibiótico de amplio espectro, después empiezan a surgir las multiresistencias. No, empíricamente no. Con infección fúngica invasiva, probable o probada, sí. O sea, en infecciones refractarias, fúngicas refractarias, o sea, como terapia de salvataje, o que se lo preguntamos el otro día a Fabián y Carlese, porque nosotros hay un grupo de mi hospital, de mi servicio, que lo hacemos, y otro grupo que no. Las más jóvenes lo hacemos y no es porque seas joven. Digo, hay médicos de planta que están de hace más años y que no lo hacen y que nos retan, porque no está escrito claramente, como hay una sola bibliografía que habla del overload, y si uno pone el boriconazol hay que, hablando de infección fúngica ya, ¿no? Tenemos que esperar el dosaje adecuado. Tiene que tener un valor de más de 1000 para profilaxis o más de 2000 para tratamiento. Y eso en pediatría es muy difícil de lograr. Es una absorción muy errática, tiene que estar alejado de las comidas, múltiples drogas que interactúan. Entonces, en pacientes que realmente tienen una infección fúngica, le dejamos con anfotericina o anibelofungina o caspofungina, alguna de esas drogas, sobre todo los trasplantados de médula, más el voriconazol hasta llegar a rango. Cuando llegan a rango, suspendemos. Y si no, lo que te decía, en terapias de salvataje sí usamos combinado, en pacientes refractarios, digamos. Pero en la fiebre sola, no. Pregunte. Mandamos al Madebran en situaciones excepcionales. Nosotros no tenemos PCR panfúngica y la mandamos para pacientes que le hacemos lavado broncoalveolar. Y hasta ahora nunca tuvimos un resultado positivo. Nunca tuvimos un resultado positivo. Accesible. Entonces, Es accesible en el Malgram, claro. pero no es que lo tenemos nosotros, no. Claro. Las guías del IPE no Es las que no están recomiendan. estandarizadas. Para O sea, niños toda la no. bibliografía que vos leas te dice que no están estandarizadas. Para pacientes pediátricos no. No, para adultos tampoco. Por eso. No. Pero bueno, ya que uno lo va a someter al paciente a un VAL, trata de mandarle lo máximo posible
porque después la mayoría de las veces queda sin rédito diagnóstico. ¿Ningún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Los dejé a todos mareados. Voy a ver. Era mucha.